Somos historia. Escuela. Somos héroes. Somos audaces, apasionados, estadios. Somos goles, únicos. Somos una máquina, tácticos, compañeros, aguerridos, valientes, matadores, campeones. Somos futboleros. El fútbol es una promesa que nace acá, en los potreros y clubes de barrio que hay en cada rincón de la Argentina. Pero esa fertilidad que nuestra tierra tiene para producir jugadores tuvo siempre un gran epicentro en la Asociación Atlética Argentinos Juniors. El querido bicho de la Paternal. Sin ir más lejos, de Argentinos Juniors salió el jugador más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Sin embargo, no fue hasta los años 1984 y 1985 cuando el bicho de la Paternal pudo picar. Esta vez dejó una marca imborrable en el fútbol argentino e internacional. Así, se convirtió en uno de los mejores equipos de la historia, inmortalizándose como el semillero del mundo. Pero fue un largo camino el que tuvo que recorrer el bicho, con alegrías, frustraciones y hasta un desenlace impensado. Hoy vamos a desentrañar esos misterios. Argentinos Juniors se perpetuó como el semillero del mundo, y es un título que podríamos decir que comenzó a germinarse en este mismo lugar. Resulta casi imposible hablar de Argentinos Juniors sin no recordar a los Cebollitas, aquel equipo infantil en el que brillaba un pibe que se abrió camino en el corazón del pueblo a fuerza de gambeta y goles. Estamos hablando de Diego Armando Maradona. Pero los que saben dicen que un jugador también se hace. Y es acá, en los cimientos del fútbol, donde se plantan los campeones. Mirá cómo la pisa ese chiquito ahora. Vas a ver cómo sale jugando. Ramón, maestro. Quiero ver si me puedo probar, pero me parece que me vas a bochar. ¿Me acompañás? Vamos, ¿a dónde querés? Argentina y a la criolla nace un campeón. Ramón es un maestro y un formador de jugadores reconocido y no exagero a nivel mundial. ¿Cómo se da cuenta cuando ve un niño de 7, 8 años vestido con la ropa de fútbol, si es solamente un niño que está jugando o si es un futuro futbolista? El jugador nace o se hace, el jugador nace, pero se perfecciona día a día. Así que se va haciendo también. Es mentira que no se aprende en el fútbol. Si vos sos zurdo y no pateas nunca con la derecha, no le vas a saber pegar de derecha. Eso se aprende, se evoluciona. En la década del 80, cualquier hincha de fútbol, cuando veía el fixture y decía, uy, el domingo jugamos contra Argentinos Juniors, sabía que iba a haber un buen espectáculo, sí, y sabía que iba a sufrir mucho si enfrentaba a Argentinos Juniors. Y sí, sí. Argentino fue un semillero del mundo casi. Fíjate los jugadores que salieron en ese tiempo en Argentino. Y bueno, yo me siento orgulloso de haber integrado ese equipo de formadores. Vos estabas ya con los niños... Fútbol infantil. Ponele que en ese momento estaba la cabeza, pero tenía 3 o 4 muchachos que trabajaban, uno la orga, otro le tiraba la pelota, paraba con el pecho, le pegaba con la izquierda, le pegaba con la derecha, otro que estaba en los conos. Entonces, un trabajo de equipo. Cuando se habla de Argentinos Juniors como el semillero del mundo,
Más allá de una frase que puede sonar a eslogan, ¿hay algo que le da la razón a esa frase? Y sí, Arredondo, Ruman, Trapazo, Jiménez, Batista, Caña, Cancedo, Sorín, Placente, Riquelme, Cambiazo, tantos jugadores. Maradona. Diego, vos me hablás de jugadores de fútbol. Eso es anormal. ¿Ese sabía todo? A mí me preguntan muchas veces, ¿quién es mejor en el tiempo de antes? ¿Pelé o Maradona? Y yo tenía una respuesta. ¿Quién pinta mejor? ¿Leonardo da Vinci o Miguel Ángel? ¿Alguna vez le pasó de ver al jugador ya consagrado hacer algo puntual donde usted dijera, ¿eso lo aprendió acá? Mucho. Movimientos. Muchos. La espalda contra la raya. ¿Para qué la espalda contra la raya? Porque si vos la parás al revés, te pega y se va. Vos la espalda contra la raya, te pega y la pelota queda dentro de la cancha. Saltá bien a cabecear. Si tuviera que darle un consejo a un niño que empieza a jugar al fútbol y al padre de ese niño que empieza a jugar al fútbol, ¿cuál sería? Que nunca pierden la ilusión de jugar. Porque esto es muy largo. No se sabe quién va a llegar o quién no va a llegar. Uno ve las condiciones de un chico cuando es chico, que tiene más condiciones que otro, pero eso no cabe. Porque hay chicos que tienen mucho sacrificio y se esmeran mucho. Y le digo al padre que lo acompañe, pero que no lo presione. Que no lo presione, que lo deje. Que si no juega al fútbol, que sea hombre de bien. Es importante también. Es muy importante. Gracias, de verdad. Un gusto, Diego. Es un honor. En 1983, el técnico de Argentinos Juniors era el mítico Ángel Labruna, quien venía haciendo una muy buena campaña. Hasta que, el 19 de septiembre de ese año, falleció y dejó un espacio vacío en el banco del bicho y en el corazón de toda la patria futbolera. Tomó su lugar Roberto Saporiti, quien había sido ayudante de campo de Menotti en la selección argentina y era fiel discípulo de su estilo. Un estilo que se contraponía con uno de los equipos que animaban el torneo al igual que Argentinos, el Ferro de Grigol, acusado por algunos de ser un equipo mezquino. Lo que Saporiti encontró en Argentinos era materia prima suficiente como para construir un equipo experto en cosechar triunfos. Y eso fue exactamente lo que hizo. El equipo del Sapo tenía su sólido cimiento en el arquero Quique Vidallé y la defensa compuesta por Villalba, el Chivo Pavoni, Holguín y el Colorado Domenech, capitán del equipo. En el medio, las paredes eran del Checho Batista, el Panza Videla y el Nene Comiso, mientras que arriba los wines eran Hereros y el Pepe Castro, junto a un centrodelantero letal, Pedro Pablo Pasculi. Esa delantera no tenía techo. La creciente discusión filosófica de la escuela menotista y la bilardista tuvo en aquel Metropolitano de 1984 un capítulo más, tan interesante como atrapante. Lo que estaba en juego, además del torneo, era el eterno debate entre los que creían que el fútbol debía ser ofensivo y bello, más allá del resultado final, representados en este caso por el Argentinos de Saporiti, y los que consideraban, por otro lado, que el qué era mucho más importante que el cómo, y lo prioritario definitivamente era ganar. Estos últimos, mucho más alineados al Ferro de Carlos Timoteo Grigol. Pero ¿quién lograría imponer sus condiciones en este choque entre dos filosofías futbolísticas? El rojo y el blanco del equipo de la Paternal. Aquí entra Argentinos Juniors al gramado de... En toda competencia debe haber un ganador. Y en esta tan particular finalmente se impuso el bicho. Fue en la última fecha, cuando le ganó 1-0 a Temperley,
mientras que Ferro empató con Estudiantes. Si tuviéramos que recitar los nombres de los cracks que han pisado este césped, tendríamos que desandar el camino durante varios capítulos. Jugadores de la talla del Checho Batista, Claudio Borghi, Juan Román Riquelme, Fernando Redondo y hasta el mismísimo Diego Armando Maradona nacieron al fútbol, siendo niños, en esta misma cancha. Con la base del mismo plantel que había ganado el Metropolitano del 84, pero ya sin Saporiti y con José Yudica en el banco. Argentinos Juniors comenzó el campeonato nacional del 85 con el pie derecho. En ese campeonato le había tocado una zona accesible. Tal es así que Central Norte de Salta fue víctima de aquella goleada por 8-0. El bicho demostraba de esta manera que tenía intenciones serias de repetir la hazaña del 84. Ponen arqueros grandotes siempre, ¿no? Es la trampa del fútbol, pero igual pudieron. Y te voy a decir una antigua, al arquero grandote hay que tirarle abajo. Carlos, uno ve esta especie de final de película redondito y se pregunta, yendo hacia atrás, ¿cómo se explica haber llegado tan alto? Es difícil explicarlo después de 30 años, cómo un equipo tan chico, como un equipo de barrio como Argentino, llegó a tanto. La llegada de La Bruna al club es como que le cambió la mentalidad de decir, dejemos de ser un equipo chico y que tenemos con qué pelearle a los grandes. Y ahí, a partir de ahí, se empezó a armar lo que después fue todo ese equipo. Un golpe tan grande como el fallecimiento de La Bruna, mientras era parte del proyecto, no los descolocó. Llegó Saporiti y el estilo siguió siendo el mismo. Después llegó el Piojo Yudica y la cosa ofensiva nunca se tocó. No, al contrario, quizás con sus distintas facetas técnicas y tácticas, cada técnico puso lo suyo, siempre pensando en el arco de enfrente y siempre con la pelota al piso. ¿Era Argentinos Juniors un poco el equipo de todo aquel futbolero que amaba el fútbol? Sí, era un equipo que demostraba personalidad, que no se entregaba, porque a veces está muy dicho de que el que juega bien no lucha. Y yo creo que se puede hacer las dos cosas. Había una situación en Argentinos que era Hereros por un lado, el Pepe Castro por el otro. Tenían gol los dos, tenían velocidad los dos, desborde los dos. Y había un mundo en el medio, primero con Pasculi, que era un goleador nato, y después aparece el pibito Borghi. Era distinta la historia según quién estuviera. Primero estuvo Pasculi, después llegó Borghi con todo ese fútbol. ¿Cómo lo observabas? Y lo que cambió más que nada era que nosotros sabíamos que teníamos un referente de área, que desbordábamos y mirábamos y él estaba siempre. Después con Vichy medio que por ahí levantabas la cabeza y no estaba atrás tuyo, se te venía al lado a pedirte la pelota. Y a mí me dio un poco más de libertad también, porque a veces Vichy se tiraba a los costados y yo podía meter más diagonales, que era lo que más me gustaba. Hacer un gol en la final intercontinental, ¿cómo se explica con palabras? Yo te digo, en ese momento para mí era mi obligación, era algo lógico. Nosotros nos sentíamos que éramos uno de los mejores equipos del mundo. No era casualidad que estuviéramos ahí. Entonces no los respetamos. Yo creo que una de las virtudes de ese equipo era que no respetaba a los rivales. Nosotros nos daba lo mismo jugar contra Temperley, contra Boca, contra la Juventus, contra el Real Madrid, contra el Milan. Nosotros éramos nosotros. Sabíamos que haciendo lo nuestro bien, le ganábamos a cualquiera. ¿Sos consciente de que sos uno de los looks más recordados de la historia del fútbol argentino? Aquella melena, aquel bigote grueso. Digo, era algo, en el álbum de figuritas, Hereros, era algo. Sí, Hereros es pelo largo, rulo y bigote. Y me pasa hoy, después de 30 y pico de años, cuando me saco el bigote no me conoce nadie. Es increíble. Ni acá en Argentino, yo he venido y me he sentado en la platea y no me conoce nadie. Carlos, ha sido un placer verlo jugar de verdad, ¿eh? Marcarte no sé si hubiera sido un placer. Este viejo lento saluda a un veloz. Por ahí ahora me podés marcar. El Metropolitano de 1984 y el Nacional de 1985 ya eran realidad.
El siguiente escalón en el camino a la gloria era la Copa Libertadores de América. ¿Podría el bicho de la Paternal imponer su fútbol en el máximo nivel del continente? Paternal, vieja barriada de mis sueños de purrete, cuántas veces de mocoso junto a tu arroyo soñé. Para el semillero del fútbol era la oportunidad de obtener su merecida cosecha. La ambición de Argentinos Juniors se ponía a prueba como nunca antes. Y me enseñaste a vivir. No, por el amor de Dios, ¿qué hice yo? ¿Qué hice? ¿En qué andas, Diego? ¿Vos en qué andás? Yo estoy investigando como siempre. Libertadores de América, Argentinos Juniors. ¡Qué fútbol! ¡Qué pedazo de equipo! En esa copa, Argentinos arrancó complicado. Parecía joda. Le tocó estar en el mismo grupo con Ferro, su gran rival del momento. Y empezó perdiendo con Ferro. Digamos que Ferro se lo debía por lo del campeonato local. Después, Argentinos se repuso y le ganó al Vasco da Gama y al Fluminense en el Maracaná. Pero claro, tuvo su propio maracanazo. ¡Qué bien el bicho! Claro, en los partidos de vuelta empató con el Vasco, le ganó de nuevo al Flu y esta vez pudo ganar la Ferro 3-1. Y pasó a las semifinales. No, parecía ganado, pero Ferro y Argentinos empataron por puntos y se fueron a definirlo en un último partido. ¿Y cómo salió? Por si quedaban dudas, Argentinos le ganó de nuevo a Ferro 3-1 y así pasó a la semifinal. Muy bien, por fin. ¿Y contra quiénes tenía que jugar en las semis? Mirá lo tarde que se me hizo. Decilo vos, que lo sabés. ¿Me das la pelota? Pero si no te... ¿Me das la pelota? En la fase semifinal, Argentinos Juniors debía compartir el grupo con el Blooming de Bolivia y con el campeón defensor de la Libertadores y la Intercontinental. Ni más ni menos que al Independiente del Pato Pastoriza. En un partido que los hinchas de ambos equipos recuerdan como una verdadera exhibición, el bicho y el rojo jugaron el pase a la final. Argentinos le ganó a Independiente 2-1 con goles de Castro y Videla de penal. El gol del rojo lo hizo Mandinga Percudani. Para colmo, como remate repleto de emociones, faltando solo 2 minutos para el final, el arquero de Argentinos, Quique Vidallé, le atajó un penal nada menos que a Claudio Marangoni. Argentinos Juniors estaba en la final. El equipo del Piojo Judica debía enfrentar al poderoso América de Cali. Estaba a un solo escalón de la gloria. Pero ¿podría llegar a la altura de semejante desafío futbolístico? Obvio, Diego. ¿Cómo no va a estar a la altura, papá? Marcelo, qué casualidad. Marcelo, ¿cómo llega un equipo orgullosamente pequeño y de barrio como Argentinos Juniors, tan alto a nivel América, a nivel intercontinental, a enamorar en Argentina? ¿Qué fue lo que pasó en esa gesta? Digamos que Argentina es un equipo que nunca tuvo el presupuesto que tuvo en aquel momento. Y eso fue todo gracias a Maradona, indirectamente. Porque aquel equipo se forma de la manera que se forma gracias a lo que ingresó por el pase de Maradona. Por eso se armó el equipo, se armaron muchos jugadores que venían casi terminando su carrera futbolística. Arranca con La Bruna en el 83, le da un bosquejo al equipo y digamos el toque final se lo termina dando Saporiti en el 84 y Judica mantiene lo que hace Saporiti. Pero yo creo que básicamente era la cabeza de jugadores que querían ganar todo, porque jugaban bien, pero también tenían la capacidad suficiente para darse cuenta que los partidos había que ganarlos también. Hay una lista de Maradona que no fueron. Sí. Y muchos marcan que Borghi justamente pudo haber sido y no quiso, no le salió. Siempre dijiste que sos hincha de Argentinos Juniors. No, aparte digo que Borghi es mi hermano que no tuve, lo digo siempre. Se lo pregunté un día y Borghi me dijo, en realidad fue una exageración de la gente. Mi cabeza no era la de Maradona. Yo podía tener los pies de Maradona si me querían poner en ese lugar, pero yo no tenía la cabeza de Maradona y ahí estaba la gran diferencia. ¿Y tenía los pies? Y Borghi hacía cosas increíbles con la pelota. Yo creo que era un malabarista de la pelota, era un hombre de circo trasladado al fútbol profesional. El Piojo Judica marca que nunca disfrutó tanto un partido de fútbol en su vida
como aquel Independiente Argentinos Juniors Mirá. por semifinales en la Copa Libertadores que gana Argentinos 2-1 y Quique Vidallé le ataja el penal sobre la hora a Marangoni. ¿Fue tan glorioso aquel partido? Bueno, Bocchini me dijo, fue el partido más lindo que jugué en mi vida. Pero él y que lo disfrutó con el rival. Yo recuerdo que estaba con mi viejo en la tribuna. Porque esto era lo lindo, yo lo iba a ver a todos lados, argentino. Y ese día Borghi parece que andaba en patines. Y Bocchini, una cosa increíble lo bien que estaba jugando. Marangoni con Bocchini, pero más Batista Bocchini y Borghi. con Borghi. Pero Bocchini y Borghi se ya la rompieron. Y además de todo eso, de haber sido un lindo partido que podía haber terminado 5-5, tuvo el condimento del final. Independiente tiene un penal en el último minuto que si convertía el gol Marangoni automáticamente quedaba eliminado Argentino y el que jugaba la final era Independiente. Va a patear el penal Marangoni, Vidallé no era un gran arquero, un gran atajador de penales. Y en ese momento Marangoni muy identificado con los radicales, con el radicalismo de Alfonsín. Estaba Batista y Leme, que eran muy peronistas. Entonces van y al oído para desconcentrarlo a Marangoni, viste que estaba la historia instalada de Batista, Marangoni, que era mejor 5. Claro. Le cantan la marcha peronista, pero fundamentalmente Leme, que era un loco de la guerra, le cantan la marcha peronista y quedará, si fue o no, lo que lo desconcentró a Marangoni. Lo cierto es que Vidallé lo atajó. ¿Qué significa Argentinos Juniors en la historia del fútbol argentino y en tu historia personal? En primera instancia, como periodista, te diría que Argentino sacó a Maradona, con lo cual quedó siempre para el nivel mundial en la historia. Sacó al segundo para mí, o tercero, porque está Messi, que es Borghi. Y además formó parte del mejor equipo, o uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que fue el argentino 84-85, reconocido, pero no por los hinchas argentinos, sino por la cátedra futbolística. Y en lo que tiene que ver con lo personal, que Argentino forma parte de mi vida, soy vitalicio de chiquitito, no descarto ser presidente, o sea, está todo emparentado con Argentinos Juniors. Bueno, por las dudas, muchas gracias, señor presidente. Un gusto. Si se da, te llamo, ¿eh? Dale. Qué lindo, me gustaría un silloncito bastante mullido. ¿Tiene Netflix? La final de la Copa contra el América de Cali del Tigre Gareca no fue cosa fácil. El partido de ida lo ganó Argentinos 1-0 con un gol del Nene Comiso. En la vuelta, el resultado fue el mismo, pero a favor de los colombianos. Esto obligó a un desempate en cancha neutral. Aquel tercer partido terminó 1-1, con goles de Comiso para Argentinos y el Tigre Gareca para los de Cali. Luego se jugaron 30 minutos de tiempo suplementario, pero la paridad persistió. Tenían que definir la Copa por penales. Después de que Vidallé atajara el quinto, la responsabilidad estaba en los pies del Panza Videla, que convirtió el gol. El máximo trofeo continental quedaba en manos del bicho, y ahora solo restaba por delante un peldaño. ¿Podría Argentinos Juniors ganar la Copa Intercontinental enfrentando a la Juventus de Italia? Llegaba el momento de intentar el gran salto a la gloria. Uy, ¿vos sos el fumigador o no? Menos mal que llegaste. ¿De qué hablas, Willis? No, hay un bichi gigante. Necesitamos, Sí, está yo no infestadísimo soy el lugar. No, necesito que vengas, por favor, ya. Ah, sí, claro, soy el fumigador. Permiso, Claudio, voy a sentarme, maestro. ¿Cómo le va? estás? ¿Todo en orden? La verdad que es muy lindo hablar de Argentinos Juniors para cualquier periodista y sobre todo hablar con alguien que está tan marcado por esa institución. ¿Cómo fue enfrentar a la Juventus de Platini, de Laudrup y de tantos otros y haber sido sobradamente el mejor jugador de la cancha? Mira, es una cuota de responsabilidad muy grande porque en aquel momento no teníamos idea de lo que estábamos enfrentando. Para que se dé una idea, vimos un video de Juventus de cómo jugaba en un televisor blanco y negro con una videocasetera en aquel momento y 40 tipos viendo un televisor que realmente no se vio mucho, no estaba editado, solamente lo vimos.
Cuando llegamos al aeropuerto ya perdíamos 4-0 porque bajaban los tanos con una pinta bárbara, sobre todo, trajes muy buenos. Y el partido con Juventus, el equipo lo único que hizo fue jugar, es hacer lo que hacía siempre, de igual a igual con un equipo muy poderoso. Yo nunca lo vi completo, me lo recuerdo todo, pero nunca lo vi completo. No, me da mucha bronca porque perdimos goles imposibles. Perdimos, pero hay veces que, y este partido me sirve como referencia, ganarlo no es lo más importante, porque quedaste en una historia increíble aún perdiendo, ¿no? Yo siempre digo a la gente, a los amigos, les digo, ustedes cuando van al barrio, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se invitan para hacer un partido? O sea, vamos a jugar a la pelota. Un jugador profesional nunca te dice vamos a jugar a la pelota. Vamos a hacer un partido, vamos a hacer fútbol. Y nosotros jugamos a la pelota. Vichy, el futbolero, el que ama el fútbol, en un punto se quiso adueñar de tu carrera porque todo el tiempo se dice, no, el Vichy Borghi pudo haber sido el doble de lo que fue. ¿Vos quisiste ser el doble o quisiste ser el Vichy Borghi? No, mira, yo siempre digo que ahora que dejé de jugar al fútbol, juego mucho mejor que cuando lo hacía, ¿no? Porque la gente empieza a contar algunas jugadas que yo nunca hice. Yo creo que he jugado bien. Mucha gente me comparó con Maradona, yo creo que estaba muy lejos, pero es el mito de la gente. El mito de la gente cree que yo podía haber jugado mejor. Y yo mejor no, te juro que no podía. Yo vengo de un lugar muy humilde, me costó mucho la vida. Entonces yo creo, viendo de dónde salí y a dónde llegué, yo creo que he hecho muchísimo. Que el estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors tenga una platea que se llama Claudio Borghi. Claudio Vichy. Claudio Vichy Borghi. ¿Es parte de la estadística edilicia o es algo que te conmueve especialmente? No, es una caricia al alma eso, porque yo soy de las personas que siempre agradece esas cosas. Yo creo que es innecesario, porque basta que yo llegue al club para que la gente me demuestre su cariño. Me gusta sí, y esto lo voy a reconocer, porque siempre los reconocimientos en vida son muy importantes. Claudio, si te puedo pedir un gran favor. Lo que te pueda ayudar. Mirá el partido con la Juventus, porque la verdad es un placer verte jugar y está bueno que vos también lo experimentes. Te agradezco muchísimo el consejo, voy a tratar de hacerlo, pero en realidad hace media hora que estoy hablando con vos y estoy esperando a otra persona. Claro, si yo venía... Gracias, Claudio. Que sigas bien. Pero Claudio, yo, claro, lo veo a Claudio Borghi, ¿cómo no voy a aprovechar? Aquella época dorada del bicho dejó un saldo de 2 torneos locales, una Copa Libertadores de América, un subcampeonato intercontinental y la Copa Interamericana que se jugó al año siguiente contra el ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el ignoto Defense Force de Trinidad y Tobago. Pero más allá de los resultados, el gran legado que nos dejó aquel equipo ha sido un fútbol realmente exquisito. La elegancia y la pericia de los intérpretes escogidos tanto por Roberto Saporiti primero como por José Yudica luego para desplegar todo su fútbol ofensivo. Durante esos años, aquel equipo nos regaló un verdadero festival de fútbol, pero no solo para los ojos, sino también para el alma. Porque pocas cosas hay más placenteras en el fútbol que ver a la belleza y a los resultados confluyendo en un camino inolvidable. Copa Libertadores de América, versión 1985, Argentinos Juniors.